Retornamos a la mesa de Estado Nacional y yo quiero presentar de inmediato a nuestros panelistas. Don Gonzalo Miller, muy buenos días todavía. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Lili Pérez, muy buenos días. Gracias buenos por estar días. aquí también. Laura Albornoz, muy buenos días. Buenos días, Matías. Y Alberto Mayol. Buenos días. Los quiero invitar con un tema distinto. Probablemente podamos entrar también a lo del Partido Socialista luego, pero la visita a la alta comisionada de Naciones Unidas, en caso de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estuvo algo más de 48 horas en Caracas, no en Venezuela, que no es lo mismo porque es parte de la crítica a los opositores que no recorrió otros estados. Estuvo en Caracas, hasta donde sabemos no visitó cárceles, no visitó lugares de detención, se juntó con muchos sectores, ONG, oposición, gobierno, en fin, y está en duda cuánto se puede sacar de eso. ¿Hay que esperar al 5 de julio su informe? ¿Es prematuro hacer una calificación de esta visita o sencillamente, como alguien dijo, estas son las visitas estupendas para los dictadores, estas visitas que de alguna manera blanquean? Alberto Mayol. Yo creo que, fue una visita política. A mí no me parece que sea una visita técnica donde tú sacas conclusiones para un informe. Va a haber un informe que me imagino que es un informe de Naciones Unidas, pero no un informe completo sobre una investigación. Esto no fue la visita de Chicluna a Chile, con una estrategia incluso para lograr entrevistar sin que se supiera que estaba entrevistando y una serie de otras acciones. No sabemos, si a lo mejor tal vez sí, Bachelet se juntó con gente que no sabemos. Exacto, pero lo que vemos, lo primero que se ve es que da la impresión de que sencillamente fue un esfuerzo en un escenario donde ambas fuerzas, gobierno y oposición, están bastante exánimes de intentar de generar un puente. Es un esfuerzo político, es un esfuerzo que tiene cierto valor, pero que evidentemente da la impresión, en primera instancia, que la probabilidad de eficacia de eso es muy baja. La probabilidad de eficacia de cualquier cosa hoy día en Venezuela es muy baja. No es culpa solo de Bachelet, pero la oposición no ha sido capaz de vertebrar su proceso para poder sacar a Maduro. Maduro no ha sido capaz de tomar el control del proceso propio tampoco. Al final son dos fuerzas que no tienen mucha capacidad política. Y por tanto Michelle Bachelet sería difícil que pudiera hacer mucho más. Pero tampoco parece haber habido la intención, esa es mi impresión, ¿no? Y tú dices, bien, todavía no tenemos todos los antecedentes, con los antecedentes que hay, tampoco parece haber habido una intención más allá de hacer el gesto de fui a Venezuela, hablé con todos, lo intenté y punto. Yo les quiero recordar que en el año 74 vino una misión de Cruz Roja cuando había detenido en Isla Dawson. Y esa misión de la Cruz Roja fue a ver la condición de los detenidos y fue hasta el extremo sur de Chile, Cruz Roja, a ver y a conversar uno a uno con la gente. Es decir, hay historia antigua de que cuando hay dictaduras y hay violación de los derechos humanos, las misiones internacionales se acercan a los lugares y no se quedan en las oficinas, que es parte de la crítica que se le hizo a la expresidenta Bachelet. Lili Pérez, luego Laura. Sí, yo veo esta visita, bueno, bienvenido que haya ido la expresidenta Bachelet, ahora es de la ONU, pero veo que es una visita muy de protocolo, muy protocolar, que no va al fondo del problema. O sea, creo que es una visita, primero que había una presión internacional enorme para que la alta comisionada de la ONU, que es la expresidenta Bachelet, asistiera. Lo segundo es que creo que fue muy protocolar desde el punto de vista claro. Se reúne con Guaidó, se reúne con gente de la oposición, se reúne con todos, entonces al final aparece ella presente. Pero no hay una conclusión, más allá del informe que se espera y más allá de lo que ella ha dicho, ¿no? De que hay una dictadura en Venezuela y que eso ante los ojos del mundo internacional es claro, pero no se ve un propósito de corazón, digamos, de ella como mujer, como una mujer siempre muy vinculada a materias de derechos humanos, decir, yo aquí llegué, quiero escudriñar, quiero ver qué hay debajo de la superficie, lo que un poco nos dice Matías, quiero ir más allá del establishment, de lo establecido, de lo que me quieren mostrar. Y a mí eso realmente me preocupa, porque creo que es muy importante que una alta comisionada realmente se moje, digamos, con esto. Los derechos humanos son algo tan universal y creo que es muy importante hacerlo. A mí me gustaría mucho conocer la opinión de Human Rights, de José Miguel Vivanco, porque él es bastante ecuánime en estos casos. Y de Almagro también, que también de la OEA también es bastante ecuánime. Ellos son muy ecuánimes en este tipo de cosas. Nadie podría decir que son de derecha o de izquierda, pero son bastante justos y objetivos. A mí, la verdad, me quedo con decir una frase. Gusto a poco.
Gustó a poco. Laura Albornoz, ¿gustó a poco lo que hizo la expresidenta Bachelet en tanto comisionada de Derechos Humanos? La verdad que yo creo que para que las personas puedan entender cómo es este proceso hay que conocer la forma de funcionamiento de los organismos internacionales, particularmente los organismos internacionales de derechos humanos, cuáles son los protocolos, las lógicas de funcionamiento. Esto no significa que entre una superwoman y vaya a visitar el país y le diga al presidente o como lo califiquemos, esto no se hace todo otro. Ella no tiene esos poderes, no tiene esas atribuciones. A mí me parece que una visita en donde se reunió con 26 ONG, 70 víctimas, donde la siguieron los representantes de la oposición, que las reuniones que duraron más allá de las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche estuvo reunida, cuyo informe además no se conoce, porque es bueno que la gente sepa que habían representantes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos desde antes trabajando, que se reunieron con las víctimas, que seleccionaron las audiencias, que visitaron. Ella en particular fue a visitar a los políticos refugiados en la propia residencia de la Embajada de Chile. Entonces me parece que esperar que ella hubiese tomado las riendas del asunto en una primera visita y de una manera tan explícita no es lo usual de lo que sucede en los organismos internacionales de derechos humanos. Lo usual es emitir un informe, que es lo que estamos esperando el 5 de julio. Ella igualmente hicieron peticiones a Maduro respecto particularmente de usar a personas civiles para controlar la seguridad pública. Hizo ciertas peticiones. A mí me parece que no lo ha logrado. Por lo demás, tú mencionas a Almagro, mencionas a Vivanco. La verdad que tampoco ellos con sus acciones, Almagro ha desempeñado ahí una función, también se han enmarcado dentro de la orgánica y la estructura de los organismos internacionales y de las oficinas regionales, en este caso de América, para poder incidir en Venezuela. Y no sé si Michelle Bachelet, como alta comisionada, hubiese podido hacer algo más. Yo creo que ella actúa como siempre dentro de un marco de legalidad que le entrega. Ella fue clara en los mensajes políticos que dio y me parece que hasta que nos salga el 5 de julio, por lo menos yo tendría, ya con lo realizado, esperaría claramente ese informe. Gonzalo Miller. Yo creo que un termómetro, porque es verdad que tenemos que esperar el informe. Y realmente de esta visita quizá lo más importante o quizá lo único es el informe. Es lo que genera consecuencias finalmente, lo que queda por escrito. Así como vimos el primer informe, ahora este segundo informe. Pero en términos generales, porque dice, ¿cómo se sintió la dictadura venezolana con la visita? Bastante cómoda en sus declaraciones. No se la vio apretada, no se la vio complicada, no se la vio dando explicaciones. Y eso es raro, porque resulta que cuando nos estamos informando permanentemente, casi todas las causas que conocemos son de violación a los derechos humanos. Si por algo está visitando la alta comisionada esa ciudad, es porque está la evidencia y la acumulación de que hay sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, desde el Estado, desde la dictadura de Maduro, que eso es lo que motiva su visita. Entonces a mí me pareció que se le vio muy cómoda a la dictadura con la visita. Pero ¿tú crees sinceramente? Y en eso Laura, si me deja... Solo un apunto. ¿Tú crees que Maduro hubiese tenido otra conducta que no es la que observaste ayer? Yo lo he visto pelear con Almagro ya sin guantes. Cuando Almagro pone el tema de los derechos humanos asignando responsabilidades directamente, la respuesta de la dictadura de Maduro es sin guantes, absolutamente distinta. Entonces, y esto no tiene que ver con la visita de Michelle Bachelet, sino el esfuerzo por defenderla. Yo estoy poniendo la presión a la dictadura, decirle, bueno, ¿cómo se sintió esa dictadura que tiene montada una máquina para violar los derechos humanos con la visita? Y la verdad es que sorpresivamente la noté cómoda. Vivanco habla de una visita ideal para una tiranía. Pero tiene un poco de eso, pero ¿por qué? Hay algo que quizá es el gran éxito del dictador Maduro. De nuevo, mi problema es él, no es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es un instrumento para eso. El problema en Venezuela no se llama Michelle Bachelet ni de cerca. Y que cualquier distorsión que tengamos nosotros aquí, en esta mesa o en el país respecto a mirar a la figura de la alta comisionada, no debe perder de que el único foco es lo que está pasando en Venezuela. Sí, Gonzalo, disculpa, pero que vaya... No la mirada política de cada una de las figuras. Pero solo para terminar... Es que no es menor la figura porque ella tiene una autoridad ganada por experiencia, por vivencia y en la formalidad de ser la alta comisión. Interpelada por el gobierno, además de su pero visita. también, Laura, también tiene, a su vez tiene esta autoridad formal, pero también ganada por su experiencia de vida, obvio, por haber sido ella violada, haber estado en lugares de detención en la dictadura chilena. Haber sufrido violación de derechos tenía humanos. también más exigencias, eso es lo que se le está cobrando ahora. Pero hay un punto que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría conversarlo porque yo creo que vale la pena de darle una vuelta. Ella en su relato de salida, que es un relato, es una información, no es algo tan formal. Yo no sé si es
un cambio en la mirada de la política de derechos humanos, por lo menos la que estábamos acostumbrados en Chile en los últimos 40 años, o es solamente el exitoso despliegue de la dictadura venezolana y su influencia, que ella hace el relato casi sincrónico de una violación de los derechos humanos y una víctima de la violencia política. Y las va empatando. Va una y una, una y una. Y resulta que las violaciones de los derechos humanos, la doctrina vigente, ¿no es cierto?, y de la cual estamos hablando, que solo puede ser cometida por agentes del Estado. Por lo tanto, cualquier víctima de la violencia política, de cualquier signo, es igualmente dolorosa, pero impropio. Pero no equivalente. Pero impropio de poner en equivalencia, porque resulta que si no, todo lo que hemos debatido en Chile durante estos últimos 40 años queda como resquebrajado, ¿o no? Yo estoy de acuerdo en la necesidad de conceptualizar el debate un poco, porque efectivamente estos son temas que en general, como que pasan, los conceptos de repente se pasan rápido, digamos. O sea, por ejemplo, tú dijiste algo que es hoy día impreciso, porque efectivamente el anterior informe no dice eso. Un país puede tener violación a los derechos humanos sin que haya una estructura gubernamental o estatal diseñada para la violación sistemática de los derechos humanos. Son cosas muy diferentes, ¿ya? ¿Son decisiones autónomas las que ocurren en Venezuela? No, te estoy diciendo que es distinto que tú tengas contra un grupo específico, una orientación específica para violar los derechos humanos. Como y puede eso suceder en Chile también hoy día, en la actualidad, en las efectivamente, cárceles. o sea, yo no puedo decir que en el Sename se violan los derechos humanos, sí, pero yo no puedo decir que el Estado se estructuró para violar los derechos humanos en el Sename. Son dos concepciones son cosas distintas. Entonces, el anterior informe, yo no hablo de lo que yo opino, el anterior informe no dice que no hay pruebas todavía para generar la tesis de los delitos de lesa humanidad, que sería... Hay indicios de delito. Hay indicios. Eso, no dice no hay. indicios. Dice, hay indicios. Pero no se puede afirmar que sean delitos No, de lesa obviamente humanidad. están esperando que investigue la justicia. Y además está la investigación. Sí, pero a ver, en Chile no se justicia necesitaba que investigar la justicia porque no se podía. y se sabía que había y estaba acreditado internacionalmente. Ahora este informe podría, por ejemplo, decir aquello y eso ya cambia el panorama. En segundo lugar, la configuración, y esto es un fenómeno internacional hoy día, la configuración de gobiernos que llegan al poder a través de elecciones y que modifican las estructuras internas de la institucionalidad democrática para derivar en gobiernos dictatoriales o tiránicos, es un fenómeno mundial hoy día. Los dos grandes ejemplos de la literatura especializada se llaman Nicolás Maduro y Donald Trump. Entonces, sí, o sea, literatura especializada, no de izquierda, no de derecha, literatura especializada. ¿Quiénes ocupan las estructuras del Estado? ¿Cuáles son los cambios institucionales implementados? ir a Más allá decir que no que me gusta Donald Trump. No me importa el funciona la presupuesto, el Corte gobierno sin el Suprema, presupuesto. funciona el Congreso. Termina Alberto, Bueno, está luego bien. Lili. Perdón, o sea, simplemente les recomiendo la literatura especializada sobre el tema. Podemos hacer un programa entero sobre el particular, pero el asunto es que efectivamente son dos ejemplos centrales. O sea, entender. Y hoy día, desgraciadamente, Venezuela, la situación que se le puso a través de Guaidó era la situación de que o estaba o quedaba a manos de Maduro o quedaba a través de un encargado de Trump. Y esa es la situación desgraciada. Solo antes de entregar la palabra a Lili, ¿hay alguna, para que nos recomiende, alguna literatura especializada que haga mención o pruebe de que hay cierta equivalencia entre lo que hace Maduro y lo que hace Trump lo que se está respecto de diciendo, poner un sí. Estado al servicio de la violación de los derechos humanos? No es eso el argumento. El argumento es, tú ocupas la institucionalidad democrática y sigue la institucionalidad democrática tomando decisiones que están dentro de la institucionalidad y sin embargo ello va derivando, como el gobierno de Hungría, como el gobierno de Trump, como en el gobierno de violaciones de Venezuela, derechos va humanos. derivando, como el gobierno de Bolsonaro, va derivando en estructuras autoritarias. Ese es el camino, ¿ya? Entonces, no tiene nada que ver con el tema de derechos humanos que efectivamente hay que despejar por separado. Pero lo que quiero decir es que eso es un tema. Entonces, cuando uno dice, no, aquí resulta que esto es escandaloso porque aquí hay una dictadura, bueno, analicemos cuántos países del mundo hoy día han tenido derivas. Por eso es la razón por la cual yo considero súper delicado el fenómeno en Chile de José Antonio Kast, porque me parece que va por ese mismo camino, ¿ya? Entonces, ¿Qué es gratuita tu imputación, Alberto? No es gratuita. Es absolutamente gratuita. O sea, si lees cualquier libro o incluso los libros escritos respecto de los populismos, ni siquiera sobre la dictadura ni sobre el socialismo 21 que generó Populismo, estragos estoy en América hablando de Latina. populismo, no tiene nada que ver. No, sí, pero Que no tiene nada que ver. es que de nuevo, es totalmente gratuita tu imputación, porque respecto de Kast, entrevistado a todo, uno podrá tener diferencias, podrá tener consideraciones distintas, pero equipararlo respecto de uno de los dictadores más sangrientos de América Latina como es Maduro hoy mira, la día, verdad que con violaciones hablar de- masivas. hablar de Entonces, este sujeto hay no me interesa. Yo lo que quisiera- Deje que termine Gonzalo. Laura, hay por maneras favor. y maneras de defender la posición. Yo sé que hay una izquierda que le cuesta mucho defender a Maduro porque ya es algo casi vergonzoso.
Pero es que Pero no de ahí lleguemos- a tratar de empatarlo con Trump, No empatarlo con bajemos quien el quiera, nivel de la conversación yo creo porque lo que es estamos ridículo. hablando de un informe de la alta comisionada de derechos humanos, sacándonos la rencilla de izquierda, derecha y de líderes que, la verdad, que me interesan hablar de ello, por supuesto líderes. A mí lo que me preocupa es si se llevó un proceso que además mira, fíjate que muchos de estos datos los saqué hoy día leyendo un muy buen resumen de reportaje del Mercurio, que no podemos decir que es un diario que efectiva un periódico que es pro Bachelet o pro comisionada y ha estado en el tema de Venezuela bastante claro. Hoy día el resultado de esta lectura es que fue positiva, que ella fue empática, señalaron los representantes de Guaidó, que ella escuchó, que estuvo hasta las 12 de la noche, que emitió opinión. Entonces, la verdad es que yo creo que esperaría, sinceramente, ella responde a un mandato del secretario general de Naciones Unidas, esperaría que ella entregara su informe y a partir de eso ver efectivamente cómo las diferentes organizaciones internacionales pueden en esta, insisto, lucha que ninguno ha podido ganar, seguir adelante en materia de restablecimiento de órdenes democráticos al interior del país y particularmente de sanción o visibilización de las evidentes violaciones de derechos humanos, civiles, políticos, etcétera. No, a mí me gusta lo que dice Laura, que yo creo que evidentemente hay que esperar, pero yo insisto en que hubo gusto a poco y también esta cosa de que la dictadura del presidente Maduro en Venezuela se vio relajada, no se vio intranquila, digamos, con la visita. Pero más allá de eso, que yo me alegro que la expresidenta haya ido a Venezuela por fin, yo no puedo dejar pasar lo que dice Alberto, porque más allá de la bibliografía, Alberto, y que bueno, después un poquito lo explicaste, pero un representante del mundo libre, por mucha diferencia a mí, el señor Trump no me da ni frío ni calor. Pero el punto es que tú no puedes comparar un país donde funcionan las instituciones, hay una Corte Suprema, medios de comunicación libres, hay democracia, donde se expresa la democracia en todos los frentes, hay un Congreso que funciona, tú no lo puedes comparar con una dictadura donde el Poder ¿Cómo se Judicial tributa está el presupuesto de la capturado, República hoy día en Estados donde Unidos? el mundo militar está capturado. Tu rollo con Estados Unidos es distinto, pero no comparemos, ¿Cómo se porque... ejecuta el presupuesto de la República? De hecho, en la de elección Estados de medio término, Trump perdió la Cámara Sí, y no y tuvo tiene una no disolvió mayoría la que Cámara, ni no disolvió siquiera- el Congreso, no obvio. formó una institución Entonces, paralela. Unidos? Bolsonaro tampoco, pero Yo por eso creo- mismo construyen estructuras. Bolsonaro ya 6 meses de gobierno. Está bien, Alberto. Pero, y no- Alberto, si el programa no lo vamos a discutir aquí sobre la democracia de Estados Unidos versus la tiranía de Venezuela. Y yo tampoco vengo a defender a la democracia No es de lo que Estados parece, Unidos. pero bueno, está bien. Pero sí me parece que es un país que al menos las instituciones democráticas funcionan. Estamos hablando que en Venezuela no funcionan. ¿Y sabes lo peor de todo? Esto, más allá de que sea un tema izquierda o derecha, el problema de la gente en Venezuela Obvio. es que hay corrupción, es que se han robado el país, en que la familia presidencial se ha enriquecido, donde los altos jerarcas militares que son adeptos al señor Maduro también se han enriquecido. Eso es lo que Ese es el duele, problema. ¿cachai? Entonces, En particular. Y la de ley eso estamos contraria hablando. se lo robó antes, y de la ley eso, anterior se bueno, lo bueno, robaron. ¿Cuántas Alberto, veces? de eso estamos hablando. Si Entonces, la lo peor lo es que las vemos en Chacayuta, personas, las personas que están las termine, Lili. las personas que están, los niños desnutridos, Exacto. la gente que no tiene remedio, la gente que se viene a Chile buscando un exilio porque no pueden ni trabajar ni sobrevivir en Venezuela. Tú no les preguntas si son de derecha, de izquierda, Obvio. de centro. Tú lo que ves es que son seres humanos que están sufriendo. razones humanitarias. Ese es mi punto. Entonces, Y las no sanciones- teoricemos y las sanciones desde un que- escritorio. y muchas de esas sanciones... Sí, pero a ver, pero un momento. Es que uno dice, no tienen remedio. Efectivamente, la gestión económica de Nicolás Maduro ha sido un desastre. Hay sanciones económicas que agravan... ¿Solo económicas? sanciones No, pero económicas y además, políticas. además de bloqueo Hay económico. Hay sanciones económicas que agravan la situación y que no hacen que la gente se mejore más, sino que hacen que la gente se enferme más. ¿Ya? Y entonces nosotros decimos, no decimos, bueno, pero es que son sanciones que son indispensables para desestabilizar el gobierno. Sí, pero destruyen la vida de la misma sociedad. ¿Te parece ético, te parece en términos de derechos humanos adecuado que hayan sanciones que hagan casi imposible comprar medicamentos para un país? Yo puedo no ¿Te estar parece de acuerdo adecuado? con las Bueno, sanciones. por favor. Ese no es el punto. Bueno, pero el punto es que tú no planteemos todas puedes las cosas. discutir que es un gobierno que vulnera los derechos Pero- de las personas y que es un gobierno corrupto. Sí, Ese pero es mi sí, punto. Quiero invitarlos a hacer una pequeña pausa aquí e invitar a esta mesa, con la magia de la tecnología. Está en Madrid, España, José Miguel Vivanco, que es el director de Human Rights Watch para las Américas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, integrarse. No sé si has escuchado algo de la conversación que hemos sostenido aquí. Muy poquito. No, realmente no tengo una noción. yo entonces quiero de lo que se estaba discutiendo. sintetizarlo sencillamente en una pregunta, si es que Lili Pérez dijo recién que la visita de Michelle Bachelet
ha sido gusto a poco. Y yo se lo pregunto de una manera más concreta, ¿se ha lesionado, se ha afectado la autoridad real y además formal que Michelle Bachelet tiene respecto de la defensa de los derechos humanos con esta visita? Mira, Matías, la visita de Michelle Bachelet es muy importante para la situación, para exhibir, denunciar la situación de derechos humanos de Venezuela. Yo habría esperado más de esa visita. Creo que fue un error haber pactado una visita de apenas 48 horas y no haberse desplazado fuera de Caracas, no haber podido visitar hospitales, reunirse con enfermeras, con doctores, con pacientes, entrevistarse con prisioneros políticos en las prisiones de Venezuela. Es decir, hacer todo aquello que está prohibido por la dictadura. De eso justamente se trata. Ese es el sentido que tendría una visita nada menos que de la máxima autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas. Ella se reunió con todas las autoridades, tanto de gobierno como de oposición, y miembros de la sociedad civil, víctimas. En general, todas esas reuniones se desarrollaron a puertas cerradas, y las reuniones con las autoridades de gobierno fueron solamente cubiertas por la prensa oficial. Fue prohibido el acceso a la prensa independiente o a los medios de comunicaciones extranjeros. Creo que los resultados son pobres de la visita, aunque es importante que haya ido. Y digo que son pobres porque lo único que ella concretamente consiguió fue la autorización para que 2 funcionarios de su oficina puedan permanecer en Caracas y, en teoría, según ella, puedan visitar las prisiones y realizar investigaciones en el terreno. Veremos en qué se traduce eso está por verse, vamos a ver si el régimen autoriza algo de esa naturaleza. Lo más grave de la visita me parece que ella no responsabilizó claramente al régimen de Maduro por las violaciones a los derechos humanos de las que es responsable, ni tampoco por la emergencia humanitaria que se arrastra desde hace ya muchos años. José Miguel, hola, Laura Albornoz por acá. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Gusto escucharte. Igualmente. Muy bien. José Miguel, una pregunta desde, bueno, tú tienes más expertise en la materia, pero a lo mejor desde los telespectadores que nos están escuchando, la verdad es que Michelle Bachelet pudo haber hecho algo más, o sea, se esperaba de ella en esta visita casi diplomática o resguardada por seguridad internacional, con un mandato específico del secretario general de Naciones Unidas, con el gobierno de Maduro instalado y recibiéndolo en cierta forma, aunque ella participó escuchando a todas las partes. Nosotros la información que tenemos en Chile es que ella tuvo largas sesiones de encuentro con las víctimas, que visitó a refugiados en la embajada chilena. Por lo demás está pendiente un informe el 5 de julio. En otras situaciones semejantes a esta hubiésemos tenido un resultado distinto. Me pregunto porque, claro, el tema también tiende a tomar un cariz político en Chile, toda vez que desde el propio oficialismo se le ha interpelado a Michelle Bachelet muchas veces respecto de su rol. Acá hay una tensión política entre presidentes de América Latina respecto de lo que pasa en Caracas y el liderazgo que también Chile ha buscado en el exterior con este tema en particular. Entonces, yo derechamente te pregunto si efectivamente hay otros o tiene mayores facultades que efectivamente dejar un equipo instalado allá, efectivamente ella materializó en su visita a Caracas. José Miguel. A ver, Laura, a mí me parece que los resultados son pobres, objetivamente hablando. Yo soy enemigo de politizar, obviamente, este tema de derechos humanos, ni mucho menos situaciones tan graves como las que se vivió en Venezuela. Pero creo que fue mal manejado, creo que debió haber exigido a lo menos una semana en el país, creo que debió haber ella exigido el derecho a examinar las condiciones de las prisiones, sin supervisión, no turismo oficial. Hay muchos precedentes de órganos internacionales de derechos humanos que se constituyen en lugares donde existen dictaduras. Por ejemplo, cuando gobernaba la dictadura de Videla, la Junta Militar en la Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue allí y pudo incluso examinar las condiciones de los detenidos en cárceles tan siniestras como la ESMA en Argentina, donde desapareció mucha gente. Eso es vital en una misión de esta naturaleza. Para sostener reuniones a puertas cerradas, esas reuniones también se pueden sostener en Ginebra. Es decir, aquí hay que darle un sentido concreto, nada menos que a la presencia, a la máxima autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas. Y de lo contrario, y tú tienes razón en un punto, si el gobierno, si el régimen de Maduro
no autoriza más que lo que autorizó, es muy probable que no haya valido la pena hacer la visita. Es decir, ella debe cuidar muy fuertemente su credibilidad y la de la Oficina de Derechos Humanos. Lili José Pérez. Miguel, hola. Yo le quiero también hacer una Hola. consulta. Usted tiene una vasta trayectoria en materia de derechos humanos y ha sido siempre muy categórico en todas las dictaduras. No importa el origen que éstas tengan ni el signo político al que sean asociadas. ¿Ustedes han podido hacer algo con su institución para la gente de Venezuela? ¿Han podido permanecer ahí? ¿Han podido visitar? ¿Tienen su propio informe al respecto? Mira, Venezuela, desde los tiempos de Chávez, no permite el ingreso de organismos internacionales. La última vez que a mí me permitió Chávez, y en una reunión, en una visita en la que pude reunirme con él y con autoridades de gobierno, fue el 2008, que le 11 presenté un años informe. atrás. Así es, y como consecuencia de ese informe fui arrestado y expulsado del país. Pero organismos de Naciones Unidas o de la OEA no han sido permitidos en los últimos, yo diría, 18 años en Venezuela, bajo ninguna circunstancia. Nosotros cuando ingresamos a Venezuela lo hacemos sin permiso del gobierno, como lo hacemos en muchos sitios porque no requerimos de una especie de visa oficial o visa diplomática. Acabamos de hacer un informe con un grupo de médicos de la Universidad de Johns Hopkins sobre la crisis humanitaria, sobre la ausencia, la falta de medicamentos y medicinas. Nos demoramos un año para realizar ese informe y creo que pudimos hacer una contribución para revelar las condiciones calamitosas en que viven especialmente los más pobres de Venezuela. Usted dijo, José Miguel Vivanco, que esta fue una visita amable, como cualquier tiranía, de alguna manera, quisiera tenerla así. Una visita casi, yo entendí, que la beneficia al régimen de Maduro. ¿Nos podría profundizar sobre eso? Porque entonces la expresidenta Bachelet, hoy alta comisionada, fue utilizada por Maduro, fue útil a lo que persigue ese régimen. Matías, si tú evalúas en lo que se tradujo la visita, 48 horas en Venezuela, yo creo que ustedes como medio de comunicación y los periodistas a nivel global tuvieron muy poco que informar durante esas 48 horas, porque todas las reuniones se realizaron a puertas cerradas, con cero transparencia, salvo para los medios oficiales que pudieron mostrar fotografías y escenas de las reuniones oficiales. Pero no sabemos lo que se trata en esa visita a mí me parece que lo más grave es que ella no pudo constituirse en sitios específicos que le permite constatar la realidad de Venezuela, porque justamente de eso se trata, que ella pueda revisar las condiciones de derechos humanos y la crisis humanitaria por cuenta propia, por sí misma. Y desgraciadamente eso no se le permitió. Me imagino que lo habrá solicitado y no fue permitido por el régimen. Me imagino, el único disculpa, resultado, José Miguel, es que es re importante. Me imagino que lo solicitó, no se lo dieron. Si fue así, ella debió haberlo evidenciado O no puede decir en el o informe. no puede decirlo. Porque yo sí le pregunto hasta qué punto esto no puede ser un boomerang a lo que yo inicialmente dije. Es la autoridad ganada en su vivencia y en la formalidad por Michelle Bachelet para ser autoridad mundial en materia de derechos humanos. Podría perderla si es que sabemos, por ejemplo, que ella pidió tales y cuales cosas y el régimen no se las dio y ella fue igual. Matías, a mí me parece que el punto que tú estás mencionando es vital. Acá el propósito central es estar siempre del lado de las víctimas, independientemente de la ideología del régimen o de la ideología de las víctimas. Y, en segundo lugar, preservar la credibilidad de esa instancia. Creo que habría sido de un enorme impacto que ella hubiese dicho, mire, yo lamento no haber podido visitar tales y cuales sitios, prisiones, reunirme con prisioneros políticos porque lamentablemente el gobierno de Maduro no me lo permitió. Eso creo que fortalece su posición y además es un espaldarazo para las víctimas, para los cientos de prisioneros políticos que están en José Miguel, condiciones disculpe, crueles, inhumanas, ¿usted degradantes. tiene información de que el entorno de Michelle Bachelet solicitó alguna visita o alguna gestión que no se le permitió?
No lo sé. En esto hay unas... la información es muy poco fluida, muy poco transparente. Son negociaciones también que se dieron a puertas cerradas ¿Tiene indicios, al menos? Ginebra y Caracas. Usted se maneja hace muchos años y muy bien en el mundo de los derechos humanos en distintas organizaciones. Usted no tiene información, por lo que acaba de decir. ¿Tiene indicios de que alguien del entorno de Naciones Unidas solicitó alguna gestión o reunión con alguien en Venezuela y que no se lo permitieran? Matías, no tengo esos indicios, pero yo te digo otra cosa. Es obvio, es absolutamente obvio que la Oficina de Naciones Unidas debió haber solicitado acceso a lugares de detención para sostener reuniones no supervisadas, es decir, privadas, con prisioneros políticos y también a sitios donde hay hospitales, pacientes en condiciones difíciles. Es absolutamente obvio. Te digo, no tengo una constatación, no tengo la evidencia, pero me parece que es evidente que debieron haberlo solicitado. José Miguel, una pregunta. En el relato que hace la alta comisionada a la salida, ¿no es cierto?, va describiendo con dramatismo, porque lo tiene, la relación de violación a los derechos humanos a consecución de víctimas de la violencia política. Y va relatando, por lo tanto, en su informe ambas situaciones con cierta equivalencia. O queda esa sensación de equivalencia entre las víctimas de la violación a los derechos humanos y las víctimas de la violencia política. ¿Y qué opinión tienes para una persona como tú que estás dedicado a la vida al tema de los derechos humanos, que quede esa sensación de equivalencia entre ambos tipos de víctimas? Grave error, me parece, el de Michelle Bachelet. Y de hecho, creo que el error más grave fue no haber atribuido una responsabilidad clara, definitiva, al régimen por las violaciones a los derechos humanos. También me parece un error meterse en un tema que es importante, que es vital, que es el de las negociaciones o el diálogo entre oposición y gobierno, porque eso va más allá de su mandato. Su mandato es relativamente sencillo y claro, y es constatar si hay violaciones a los derechos humanos o no, en qué consisten esas violaciones y quién es el responsable por esos hechos. El diálogo, que puede ser muy útil entre las partes, me parece que va un poco más allá de su mandato. Y hay un detalle importante. Ese diálogo, si alguna vez se da, y ojalá se dé, es un diálogo entre un régimen represor, por un lado, o sea, no son partes iguales aquí, y una sociedad que es víctima a través de sus dirigentes y activistas de la sociedad civil de la represión de un régimen dictatorial como es el de Maduro. José Miguel, para terminar, en tu opinión, como experto en derechos humanos, que has conocido la realidad de tantos países, hoy día en Venezuela, ¿hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos? ¿Hay más que indicios de delitos de lesa humanidad? Mira, nosotros hemos podido constatar en investigaciones en el terreno, incluso entrando a las prisiones en Venezuela, con apoyo de abogados locales, que efectivamente se están registrando tratos crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones, que cientos de venezolanos han sufrido ese tipo de tratos y que también ha habido numerosos casos de torturas que incluyen prácticas propias de lo que fue, por ejemplo, la DINA en Chile. Alberto Mayol. Señor Vivanco, hay un tema que no hay que dejar pasar. Las Naciones Unidas ha tenido una conducta que uno podría catalogar, y usted me dirá si está de acuerdo, como equivalente al tipo de visita que hizo Michelle Bachelet. O sea, Naciones Unidas en general se ha aparecido incómoda frente a la necesidad de pronunciarse respecto al proceso de impugnación liderado por Guaidó y al proceso de deslegitimación entonces del carácter de gobierno de Nicolás Maduro y en general Naciones Unidas se ha mantenido más bien en una posición intermedia en ese sentido. En ese contexto, la visita de Michelle Bachelet parecería entonces tener una coherencia respecto a la posición previa de Naciones Unidas, aparentemente presionada por grandes potencias que tampoco quieren que la presión norteamericana sobre Venezuela sea tan significativa. ¿Sería coherente con aquello o usted considera que en ese sentido la visita fue un poco más allá que lo que ha hecho Naciones Unidas o se quedó corta respecto a lo que ha hecho Naciones Unidas? Mira, a ver, hay una cuestión que hay que aclarar. En tu pregunta,
hablas de Naciones Unidas. Pero en realidad te estás refiriendo, si te entiendo bien, y creo que en buena parte comparto tu preocupación, al secretario general, Antonio Guterres. El secretario general de Naciones Unidas es el que ha tenido una actitud, yo diría, bastante ambivalente, tibia, confusa, ambigua respecto de Venezuela, no solo en relación con las violaciones a los derechos humanos de las que el régimen es responsable, sino especialmente, y esto es muy grave, frente a la emergencia humanitaria de la que se vive en Venezuela. Su oficina, las oficinas especializadas de Naciones Unidas en catástrofes de esta naturaleza están, yo te diría, bastante irritadas con la falta de liderazgo por parte del secretario general Antonio Guterres. Y él ha sido efectivamente una voz, yo diría, ambigua frente a este tema. Pero Naciones Unidas está compuesta por estados, los estados miembros. Y yo te diría que las principales democracias del mundo, incluidas las de la Unión Europea, pero por supuesto también de esta región y otras, están por desconocer al régimen de Maduro, al que califican como un régimen no democrático, y reconocen como líder al líder de la oposición, al señor Guaidó. Súper interesante, ¿sí o no? Sí, exactamente. Sí. Ganador. José Miguel Vivanco, los próximos pasos a seguir en esto es esperar, y qué pudiéramos esperar de este informe del 5, porque es un informe con el membrete de las Naciones Unidas, bajo el techo de todo lo que tú acabas de mencionar, de un líder tibio, que no se ha jugado por ninguna de las dos posiciones, ni siquiera se ha jugado por la defensa de los derechos humanos. Entonces, aquí ya no qué esperamos de la visita de la expresidenta Bachelet, sino que qué podemos esperar de un informe bajo el membrete de la ONU. Mira, ella tiene que comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Es el Consejo el que le pidió un informe y el que le instó a visitar Venezuela. Yo confío en que ese informe sea objetivo, sea serio, riguroso. Hay un dato importante. Hay un adelanto del informe, hay un informe preliminar que se dio a conocer el 22 de junio por parte de la propia Michelle Bachelet, la oficina de ella. Un informe sobre Venezuela, que yo te diría que es bastante bueno. Es un buen informe, es un informe equilibrado, que toca los puntos clave. Yo espero que a raíz de esta visita, ese informe pueda ser fortalecido y sea lo suficientemente justo, sensato, objetivo, sobre todo, José Miguel, en relación con... Sí. Quiero volver a la pregunta. Si ya examinamos los grados de libertad de la alta comisionada Michelle Bachelet en Venezuela, quiero preguntarle ahora sobre los grados de libertad que tenga Michelle Bachelet en la ONU para hacer el informe que ella haya recogido con toda claridad en terreno. ¿Tiene libertad? Mira, el ambiente en el Consejo de Derechos Humanos, que es donde ella debe comparecer, yo diría que es muy crítico frente al régimen de Maduro. Es cierto que el secretario general tiene una posición que acabo de calificar de ambivalente, pero ella tiene una responsabilidad y un mandato específico, y creo que tiene la obligación de actuar con la más absoluta independencia, de acuerdo a sus criterios. José Miguel, ¿y si el informe final de la expresidenta Bachelet, actual alta comisionada, es duro, en el tono del informe previo, del previo informe o del preinforme, que todos lo vimos y a mí también me pareció muy positivo lo que la expresidenta en ese momento expresó sobre Venezuela? Si es en el mismo tono y apunta al mismo punto y sale lapidario y terminante hacia el régimen dictatorial de Venezuela en este momento, ¿qué viene después de eso? ¿Cómo eso, en qué desemboca? ¿Hay un llamado, una salida pacífica, hay una negociación? ¿Qué viene? ¿Qué es lo posterior? ¿Cuál es el epílogo del capítulo después del informe? Mira, a ver, primero, yo no estoy esperando un informe lapidario. Yo aspiraría a un informe justo, un informe ecuánime, un informe objetivo. Obviamente la realidad de Venezuela es muy dura y por lo tanto el informe va a reflejar esa realidad, debería hacerlo. Gracias justamente a informes de esa naturaleza, a pronunciamientos claros por parte de autoridades que tienen responsabilidad en derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas y también en el ámbito de la OEA, es que en mi opinión
eso puede facilitar una solución, una negociación que pueda, ojalá, concluir con una transición hacia una democracia en Venezuela, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la independencia judicial y de los controles en Venezuela y sobre todo abordar lo que ha sido hasta ahora una dramática emergencia humanitaria que afecta a millones de venezolanos. Le queremos dar las gracias a José Miguel Vivanco, que es el director de Human Rights Watch para las Américas, que está en Madrid por este contacto directo con Estado Nacional. José Miguel, muchísimas gracias. Buenas tardes para ti. Al contrario, un placer estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, después de este tema que es tan potente, que nos tiene además... ¿Les puedo hacer una pregunta a los que están aquí? Sí. ¿Puede afectar y vamos a entrar al tema después de la encuesta CEP, es que Michelle Bachelet sea todavía una política tan vigente en la política, olvidémonos de Venezuela y de su condición de alta comisionada hoy en derechos humanos? ¿Puede este tema enrarecer la evaluación de Michelle Bachelet, dado que ella es la segunda persona mejor evaluada, que algunos plantean que podría eventualmente A mí volver? me da la impresión que lo que hace justamente es potenciar, porque por regla general los expresidentes de la República se van, pocos son llamados a organismos internacionales en un tema además de tanta relevancia como son alta comisionada de derechos humanos, que justamente anda por el mundo tratando de... Fíjate que toda la atención, estando en Madrid, en Ginebra, está pendiente de lo que diga o no diga la alta comisionada de derechos humanos. Yo creo que ella es una figura clave y va a seguir siendo histórica y clave incluso... ¿Sería bueno que ella se manifestara de manera taxativa hoy de que no quiere ser candidata o no hay por qué exigírselo? Solo para terminar, el que más ha relevado en Chile el rol de Michelle Bachelet ha sido el propio gobierno, que permanentemente la interpela, la recuerda. Entonces, en vez de caer en el silencio, en la omisión, ella sigue siendo una líder sin duda alguna muy, muy relevante para el país. Yo además me quedo con las palabras de Vivanco respecto de todos pendientes de un informe que ella va a entregar conforme a la visita que realizó. A mí me parece que tiene el merecido reconocimiento y confianza todavía de parte de los chilenos de que efectivamente pueda ser un canal y no solamente las visitas en determinados momentos, pueda ser un canal por el cual se abra una negociación que incorpore a los otros organismos como la OEA o demás organismos internacionales. Una visita de esta naturaleza tiene siempre la complejidad de que puede ser interpretada de distintas maneras. Le hace la visita del Papa con Pinochet, por ejemplo, con Pablo II. Sí. En este caso, yo creo que la clave está en que el informe, no importa todo lo duro que sea, si termina dando recomendaciones al gobierno, le sirve al gobierno. Si termina... Porque lo valida. Claro. Porque, de hecho, el canciller, que no es nada, es bien astuto, Arreaza le dijo, nosotros estamos dispuestos a mejorar todo lo que usted nos diga. O sea, le dijo, deme la recomendación que quiera, no hay ningún problema. El problema es si viene sin recomendaciones para el gobierno. Pero claro, porque Gonzalo, un punto. Recomienda al Consejo. Yo creo que el informe de la alta comisionada tiene que despejar algo que es una duda que existe. Recién lo decía José Miguel, Gutiérrez. Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Ex primer ministro de Portugal, ¿no es cierto?, de izquierda. Michelle Bachelet, izquierda. La relación entre esas dos posiciones y finalmente el juicio relativo, poco categórico, ambivalente, respecto de Venezuela. ¿Es porque es de izquierda o porque está China y Rusia en el Consejo? Yo creo que hay un punto, sería peor todavía. Sería peor todavía porque significa que en el fondo sería peor porque sería en torno a los intereses económicos de ambos países en Venezuela. Pero y por eso me interesaba el punto de considerar un error, tensa tanto a los políticos de izquierda de Venezuela, los tensa tanto la condena a Venezuela abierta, resuelta, reconocer que hay violaciones de derechos humanos, que esas violaciones de derechos humanos son sistemáticas, cuesta tanto eso, que yo creo que le daría mucho valor a la expresidenta un informe que revelara esa situación y complicara y abriera una puerta. Así al final todo el mundo lo que está pensando es, más allá de la solución política y la salida política de la dictadura, lo que es intolerable, no solo la crisis humanitaria, sino que también que se sostenga un poder como el de Maduro Lili Pérez, en base a la violación a los derechos humanos. Yo creo que sí. Yo entiendo tu pregunta, que si un informe duro... y real y objetivo de parte de la expresidenta Bachelet
hacia su visita a Venezuela, hacia la situación de Venezuela, la podría favorecer a ella o no favorecer? No, ¿cómo entra? ¿Cómo entra Mira, el factor sí, Bachelet yo creo, en estos más dos escenarios en paralelo? Más allá de la valoración de su segundo periodo de gobierno, que fue un mal gobierno para Chile, pero yo creo que ella goza de un prestigio a nivel internacional que es indiscutible, ¿no? Eso es lo que yo veo, digamos, en los organismos internacionales, y por lo tanto su informe va a tener un peso. Y por eso es tan importante que ella en ese informe realmente dé cuenta de la realidad que está viviendo Venezuela. Y creo que por eso, más allá de la posición política que pueda tener cualquier persona en nuestro país e incluso en Venezuela, su voz es una voz autorizada en estas materias y con mayor razón Deje agregar algo. una persona que ha tenido una trayectoria personal. Hay algo distinto. Vamos a suponer un escenario hipotético, que fuera John Bolton, ¿no es cierto? El asesor de Trump, Sí. el que John Bolton le hiciera un duro informe, se desprestigiaría o se desacreditaría solamente por venir de donde viene, que es un Al asesor revés. de Trump. Entonces, un informe que sea duro y que sea justo, como dice Vivanco, pero duro con la dictadura de Maduro, a Maduro no le queda espacio para decir que esta señora está corrompida por el imperialismo yanqui. Es decir, es un poco lo que jugó Pedro Felipe Ramírez como embajador chileno en la época de Bachelet, un exministro de Allende. Él fue muy tajante. Muy tajante diciendo Sí. que es una dictadura corrupta y una Sí. dictadura que viola los derechos humanos. No hay espacio para decir que Pedro Felipe Ramírez es un vendido. es un fascista, Un vendido es a Estados Unidos, Trump. como diría Alberto. Entonces ahí tiene otra carga sobre su espalda Michelle Bachelet para poder hablar Sí. con el prestigio que Creo tiene. que, como decía Lili hace un momento atrás, este es un tema de tal gravedad que afecta a tantos seres humanos, niños, lo que vimos ayer en el límite geográfico, en Chacayuta, la situación de venezolanos que ahora tienen que entrar solamente con visa de responsabilidad democrática, que es una medida que tomó el gobierno. Cada gobierno puede asumir diferentes posiciones, los dejó, parece, medio descolocados. A mí me parece que es imposible en esto entrar definitivamente en el juego de la izquierda a la derecha. Yo me siento una mujer progresista, mi pensamiento y mi accionar, yo voy por el progreso de la sociedad y considero para nada que calificar la dictadura de Maduro como una dictadura que está violando y desorganizando y violando los derechos sociales, políticos de los ciudadanos venezolanos no afecta en nada mi naturaleza propia y mi convicción ideológica. ¿Y hay algún sector del progresismo que sí tiene complejos para...? Yo estimo ¿Pero por que qué hace la aclaración usted? No, yo hago la aclaración porque la verdad que a mí me parece que tratar de reducir este debate a un tema de izquierdas y de derechas, de quienes defienden más o menos, o que Guterres y Michelle Bachelet por ser de izquierda tendrían una posición entre comillas, o poner en duda la alta responsabilidad que ella tiene, que por lo demás, insisto, ella la que hace es recomendaciones al Consejo y el Consejo es el que toma decisiones, no es que ella vaya donde Maduro lo pesque por ¿Y teléfono. por qué lo le hace diga, "¿Sabes Gonzalo? qué? Te voy Porque a-". Gonzalo tiene temores de que Michelle Bachelet sea una candidata que entre a la disputa política interna y es un liderazgo que puede No sé, sé, yo creo que eso lo puede al revés. contestar Eso el lo propio pregunto. Gonzalo. Yo la verdad que Para nada. hoy día en junio del año 2009, y poco me importa el tema de las candidaturas. Lo que sí me interesa es que el tema humanitario de Venezuela reciba la ayuda internacional para que sean las propias fuerzas opositoras las que puedan hacer un proceso dentro de los márgenes de la democracia que restablezca el orden y particularmente lo que están viviendo. Pero no hay los propios duda de que venezolanos. tendría mucho más valor que ella hiciera un informe justo sobre la Pero situación yo de creo que- Venezuela. Yo creo que permanecer ¿Ah? ciego tendría más al valor. influjo, o sea, a mí me parece que todo Absolutamente. este juego de permanecer ciego al influjo del poder en esta negociación es un poco un juego donde no estamos... Muy inocente. Claro, estamos jugando un juego que es muy inocente. O sea, que hay una estructuración de poder en Naciones Unidas. Hay dos grandes potencias que dijeron, a ver, momentito, no es por Venezuela, de hecho. El tema de fondo es que son potencias que consideran que América Latina hoy es un actor relevante, que pusieron embajadores relevantes, significativos en Chile y en toda América Latina para poder tener un trabajo y para poder estar disputándole poder a Estados Unidos, porque eso existe. Y existen las estructuras de poder son así. Estados Unidos está haciendo una nueva ley para las migraciones, donde tú vas a tener que entregar tus correos electrónicos, tu Facebook, todo para que te sepan todo lo que tú has dicho. O sea, no es menor. O sea, eso no significa que uno tenga algún problema, significa que hay un poder. No lo están haciendo, ya lo hacen. Tenemos que ir cambiando Bueno, de lo tema. hacen ilegalmente, ahora lo quieren hacer Gonzalo es la legalmente. última persona porque Muy vamos a cambiar breve. de tema. Yo creo que el informe, más que lo que lo leamos desde Chile, lo van a leer desde Venezuela. Si el informe es. da luz y esperanza a la gente que está sufriendo en Venezuela o termina siendo una sensación de abandono. Yo Lo que quise está claro es que le queda un meterlos, rato todavía Maduro. yo quise meterlos en el tema Bachelet en función de la encuesta CEP
no me pescaron mucho porque bueno, en fin, ustedes Porque no juegan. queríamos. El público evaluará quién se jugó un ni poco. pescamos. Está bien, pero puse la pregunta y el público evaluará quién se jugó y no en la pregunta. Bueno, vamos a insistir en ello. Pero sí quiero entrar derechamente en la encuesta CEP en función de otro elemento que es alcaldes entrando a tierra derecha con una fuerza enorme. Entiendo que 6 de los 10 mejor evaluados por allí son alcaldes, ¿no? Eso no sé, tú, Gonzalo, que eres estudioso de las estadísticas y de las encuestas, no sé si había pasado antes. No, nunca. Lavín, Charp, Katy Barriga, Evelyn Matei. Claudia Pizarro no deja de fuera la lucha contra la... Aunque no sé si es que ese es el tema, perdón. No sé si está en la CEP. Gózalo, que es el experto del tema, solo para abrir. Y es A de mí La me Pintana y es preocupa- demócrata cristiana. Demócrata Por eso la cristiana, aborrecen. y que además, no solamente eso, hay una lucha No, sí, sin duda, encarecida sin duda. contra el narcotráfico Sí. en La Pintana. Y que espero que podamos hablar y en que el- podamos Ya. hablar en algún momento. Y mira, Solo- mira el contraste con San Ramón y La Pintana. Sí, porque claro, y está hay una cerquita. lucha A propósito del tema desde el CEP, poder, desde la política local, hay una lucha, y lo que uno ve Exactamente. en San Ramón... Pero lo importante no es que una los- rendición. las personas que nos escuchan sepan que esta encuesta es cerrada, ¿cierto, Gonzalo? Sí, o sea, señor. todas estas encuestas son con nombre y apellido y no es que sea la gente pueda mencionar No es- libremente. no es espontánea la mención. No es espontánea, una lista cerrada. Otras encuestas sí son de mención espontánea y obviamente que las menciones mantienen más o menos las mismas preferencias, pero en números más pequeños. Ya, pero Aquí no entremos a calificar 40 nombres. en lo cualitativo de una u otra encuesta porque son metodologías distintas y todos las sabemos transparentemente cómo opera una y otra. Sino que quiero que hablen sobre el boom de los alcaldes. Parece que ser... Hoy día venía Ernesto Silva diciendo que, en el caso de Lavín, que es claramente su candidato, que sintoniza. Los alcaldes están en otra frecuencia, están transmitiendo una frecuencia distinta al resto de la Yo política. creo, Lili Matías, que Pérez. eso ha sido siempre. ¿Y por qué ahora es validado y antes ¿Qué no? crisis institucional? Porque hoy día se nota mucho más porque antes la aspiración de todo el mundo era llegar al Parlamento. Hoy día tener alcaldes y alcaldesas fuertes y son el primer nexo que tiene la comunidad con el Estado. Porque el primer nexo, ¿dónde van las personas cuando tienen una necesidad, un problema? Al municipio. Esa es la puerta que golpean. Entonces, y yo me imagino que si la encuesta CEP midiera a muchos más alcaldes, incluyera, por ejemplo, al alcalde de Colchane, al alcalde de Estación Central, que lo tuvimos aquí hablando de delincuencia, a la alcaldesa de La Pintana, Al de la Granja, al de la Granja. Felipe Si Delfín. midiera a más alcaldes y alcaldesas de distintos partidos, porque esto es transversal, a todos les iría súper bien. Primero, porque tienen un nexo muy fuerte con la comunidad. Segundo, porque son la cara del Estado frente a esa comunidad. Y son alcaldes que más allá de los recursos, porque siempre a veces dicen, no, es que Lavín tiene plata. Esto no tiene que ver con la plata, porque hay municipios que tienen pocos recursos, pero tienen alcalde o alcaldesa súper jugados y que hacen la pega. Entonces, a mí me gusta mucho lo que está pasando. O sea, municipalizar el sentido político. Yo fui concejal, fundadora también del movimiento municipal con Joaquín Lavín y, hace muchos años atrás. Entonces, la verdad es que creo que eso da gusto de ver cómo el rol de los alcaldes, y yo espero también el de los concejales en algún minuto se revitalice. Y también los malos alcaldes también se notan mucho, porque no salen reelectos. O sea, y el municipio es fuerte, o sea, tienen una maquinaria fuerte y pesada. Por lo tanto, un buen alcalde o una buena alcaldesa se nota mucho. Yo, coincidiendo con Lili, yo creo que además esto no es casual. O sea, se produce en el país un fenómeno bien paradojal en donde tenemos crisis una cierta crisis, para no ser tan pesimista, institucional. Tenemos la semana pasada en el ejército formalizado el excomandante, tenemos a la iglesia cuestionada con casos de abuso, tenemos a los partidos políticos resquebrajados por estas mismas situaciones que acabamos de conocer, del cual ningún partido político puede quedar incólume, marginado, de vinculación con ciertos grupos, con grupos narcos. Yo creo que por una parte hay una crisis institucional, entonces la gente dejó de poner los ojos en la élite, de la cual sabe muy bien porque ha escrito mi querido amigo Alberto Mayor, la crisis de las élites, ya deja de confiar en ellas. Han habido casos escandalosos de corrupción en Chile y hay gente que además sigue estando en los partidos políticos y liderando partidos políticos pese a esa situación. A mí me parece que la gente ha puesto el ojo en aquellos que efectivamente atienden, como dice Lili, el tema puntual. O sea, ven a Jadwe con las farmacias populares, ven a Charp haciéndose cargo de la estructura del funcionamiento del paraíso, a la Claudia Pizarro peleando con un policía permanente porque los narcos la amenazan. Alessandria Santiago haciendo la pega. De hecho, vamos a seguir hablando sobre este tema. Hacemos una pausa pero cortita, volvemos. Alberto Mayol y Gonzalo Miller no nos han hablado todavía, no han dado su opinión respecto de este boom de los alcaldes que se toman las encuestas. ¿Tendremos un alcalde hoy futuro en la moneda de algún partido? Pausa y volvemos en Estado Nacional.
No siempre. Estamos de vuelta. Aquí estamos en una conversación en el corte que estaba compleja. Pero volvemos. Le había propuesto yo a Alberto Mayol y a Gonzalo Miller que los alcaldes se toman el escenario político porque pero quiero entrar con nombres propios también. Jaude dice que está abierto a una candidatura presidencial. Sí. Lavín, que duda cabe. Alberto Mayol. A ver, yo creo que la madurez política que reflejan los alcaldes tiene que ver con un fenómeno que yo creo que no tiene que ver con los alcaldes. La política nacional, y no solo la nacional, muchas veces se le acabaron los grandes proyectos, hay una crisis institucional, y en ese sentido la política más cercana, la política que parece más propia y que además resiste mejor esos embates, es la política local. Pero además, no solo por ser local, sino porque Joaquín Lavín inventó un paradigma, que es esta política del cosismo, que hace gala todas las semanas de algún proyecto que objetivamente tiene incapacidad total de convertirse en política pública a nivel nacional, pero que es de alto impacto, y que eso efectivamente genera alguna capacidad de vinculación. Una vinculación que yo diría que es despolitizada, yo diría que es parte del síntoma de la enfermedad, no es ni el remedio ni es la enfermedad, ¿no? Que tiene que ver con la despolitización de la sociedad, que tiene que ver con la pérdida de los grandes proyectos de sociedad, con la pérdida de las instituciones. ¿Y eso los alcaldes tienen algo que ver? Por supuesto. Con esta pérdida de institucionalización, no, a ellos les llega, por residuo, les llega la fe pública porque todo lo demás se acaba. Y hay que afirmarse en algún lado. Y no hay muchos lugares. Y efectivamente llegan a un alcalde que tiene menos fiscalización que otras entidades, porque eso es así, y tiene, además, normalmente consejos municipales que en general más bien pactan con los alcaldes. Los consejos, aunque sean de oposición y todo, son más bien leales a los alcaldes. Entonces, la verdad es que tienen muy poca crítica y muchas ventajas. Entonces, no es tan difícil. Nombras a Joaquín Lavín, que tiene una cercanía que nunca la ha escondido Gonzalo Miller, a Joaquín Lavín. Ni podría. Pero, no quiere tampoco, ni quiere ni puede. Al revés, pero... Joaquín Lavín institucionalizó este cosismo que no tiene ninguna posibilidad de plasmar en política nacional. Yo ahí bueno, la segunda parte no lo comparto, doy dos ejemplos, ¿no es cierto? La política de integración social en materia de vivienda, obviamente que es más visible cuando se traduce en Las Condes, pero que es absolutamente real en todas las comunas del país. De hecho, se están realizando proyectos, es una política que ya se escaló a nivel general, a nivel central. Que la inventó Allende. El Ministerio de la Vivienda, sí, pero hay diferencia en la implementación y en la aceptación que genera. Además, cuando viene de un alcalde de derecha, distinto cuando viene con un presidente de izquierda. Cuando empezamos a debatir sobre si son escalables o no, si me parece bien, me parece razonable. Obviamente que lo que hace Jade, lo que hagan todos, tiene que ser sometido a escrutinio, lo que haga Lavín igualmente. Pero las personas le ponen atención y eso es que es un tema de audiencias. La política, ¿por qué está con tan baja audiencia? Para no decir, porque uno puede decir rechazo o verbalizarlo de otra manera, pero al menos podemos concluir de que no está siendo escuchada. Y resulta que uno mira el último año y medio, donde la política ha tenido poco que mostrar, pocos productos reales, ¿no es cierto?, que impacten la vida de las personas. Peor aún, ha iniciado conversaciones muy sensibles para la ciudadanía, como pensiones, como el tratamiento de las pymes, y resulta que durante un año y medio parecía que no pasaba nada. Yo creo que el gran impacto de la encuesta CEP generó en todo el sistema político. Vamos a ver cómo lo hacen los alcaldes para seguir aquí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en los próximos meses es de que sí va a haber reforma a las pensiones, porque hay un sector de la oposición que se dio cuenta que no podía seguir ausente de un debate que tiene efectos nacionales, que sí va a haber reforma tributaria, porque el mundo de la pyme también es un mundo realmente relevante, y resulta que el sistema político se da cuenta que su legitimidad se juega en el ejercicio, no solo en el voto de administración o delegación, sino en el ejercicio. Somos capaces de impactar o no la vida diaria de las personas. Y en eso, obviamente, que los alcaldes habían contado con cierta ventaja. Estamos hablando de los alcaldes, se distribuyen todo en ese atributo, pero la manera en cómo sintonizan con los problemas de las personas, y yo no lo empequeñecería, porque no es el pequeño problema. Finalmente, cuando hablamos de materia de vivienda, materia de salud, materia de educación, materia de seguridad, fíjate, Alberto, las personas miran a su alcalde más que al gobierno. Lili Pérez. Fue peor que mal como ministro. Lili Pérez. ¿Quién? A Lavín. Bueno, mira, peor que mal. Tu gran problema no puede ser Joaquín Lavín. Pero ¿sabes qué? Si Joaquín Lavín, Lili Pérez. tu problema es Joaquín No, Lavín, Joaquín. te quiero recordar que fue candidato presidencial y estuvo a 30.000 votos, un voto por urna de haber ganado. Lili Pérez, quiero hacer una pregunta. Quiero hacer preguntas aquí en ronda. Sí. Lili Pérez, Joaquín Lavín, ¿debiera ser candidato casi a mano alzada o a haber primarias? ¿Tú crees que va a ser el próximo presidente de Chile? No es tu partido, claramente, por eso te lo pregunto a ti. Yo no tengo partido, soy independiente. Bueno, pero tú eres RN histórica. Quiero decir, y guardo gran cariño por
una gran mayoría de gente de RN. Pero quiero decir que Joaquín Lavín yo creo que es bastante un fenómeno lo que está pasando con él. ¿Va a tener competencia en la derecha? Desde el año, yo veo muy difícil, o sea, competencia va a tener. Va a recibir muchos palos y qué sé yo. De hecho, uno ve las redes sociales y lo tratan, hay algunos que lo tratan de populista, de cosista. Va a tener palos de todos lados, pero ¿sabes qué? Tiene un mérito bien grande. Desde el año 2004, que no había nadie que superara los 50 puntos de adhesión. Y él solo tiene 57, pero tiene además el más bajo rechazo. Y recordemos que en un sistema presidencialista como el nuestro, el chileno, un presidente o candidato a presidente no puede tener más de un 50% de Te pongo rechazo. otro dato, cuando se abre la encuesta CEP de quienes se autodefinen como de izquierda, Mucha hay un gente- 40,8% Pero de ¿sabes? esas personas que valoran Pero ¿sabes positivamente a por Lavín, qué? esa es la Pero transversalidad. déjame decir por qué. Porque yo que soy una mujer de centro derecha, pero con ideas liberales, yo una de las cosas que le encuentro un mérito a Lavín, a diferencia de otros políticos de derecha, es que él cambió con el país y cambió honestamente. ¿En qué sentido? Cambió honestamente en el sentido de decir, mira, él puede ser conservador en su vida, pero él entiende y respeta a las personas que piensan Pragmático, distinto. pragmatismo. Pero además es respetuoso, porque no es pragmatismo de Sí, tanto sí. de conveniencia. Hay gente que es Oportunista. pragmatismo Sí, de de oportunismo. oportunismo. Yo no lo veo así. Yo creo que él de verdad cree lo que está haciendo. Déjame hacer la pregunta a Laura Brunón porque vamos a poner estímulos para... Katy Barriga, mujer, proviene de un lugar que es heterodoxo, que no es clásico, donde uno emerge en la política, no ha hecho carrera partidaria. ¿Te parece que lo que está haciendo la merita que dé la pelea y que pueda llegar a la moneda? Y la verdad que yo no he conocido logros técnicos de Katy Barriga que le haya mejorado la familia, la situación de las familias en Maipú. No ¿Y qué quiero decir que no explica- existan. qué explica el Estoy apoyo que diciendo que tiene? no lo conozco. Yo sí la he visto con el... ¿cómo se llama esta cosa que uno se bajaba del auto y seguía bailando? He sabido reclamos de los concejales contra ella, pero seguramente no quiero poner en duda, estoy diciendo solamente lo que yo he sabido de lo que pasa en Maipú. Yo no tengo información respecto de grandes avances, como sí lo sé, por ejemplo, porque me quiero quedar con un punto que dijo Gonzalo recién. Yo hablé recién, y no lo tomó mi amigo Mayol, pero yo dije que efectivamente cuando hay crisis institucionales se produce la bajada y la mirada en otro tipo de centros de poder. Yo creo que hay liderazgo además en las comunas con carisma y con sintonía más fácil de llegada con los ciudadanos, pero también hay un punto que dijo Gonzalo que yo no quiero dejar pasar, que hay poco que mostrar en materia de política nacional. Hay pocos anuncios, pocas preocupaciones que son de sentido país y esto ha permitido que en cierta forma la atención se ponga particularmente a los alcaldes que anuncian, insisto, farmacias populares, anuncian programas de estos drones que andan arriba para vigilar la seguridad. Hay una alcaldesa que anda acompañada visitando a los narcotraficantes, sacándolo de las calles. Yo me preocupa finalmente porque en definitiva nosotros sabemos que en Chile tenemos comunas muy ricas y comunas muy pobres. El otro día, sin ir a más, perdón Matías, pero la misma Claudia Pizarro me contaba que este famoso programa Vivir sin droga, que se trató de copiar, no sé si al modelo finlandés o de Islandia, en Chile solo se traduce en hacer un diagnóstico y preguntarle a los chicos en la sala de clase, oye, ¿tú cuándo empezaste a consumir droga? ¿A qué hora? ¿Qué tipo de drogas Esa es la consumen? primera etapa del plan Islandia. Pero nos viene acompañado de recursos para que desde el municipio efectivamente esto pueda continuar con programas educativos, deportivos, etcétera. Entonces yo me pregunto, hasta se dé este déficit económico hasta en los propios liderazgos, porque ¿cómo compite una Claudia Pizarro, por ejemplo, en un liderazgo nacional que hoy día está siendo amenazada? No solamente lo fue en el pasado por el propio alcalde de San Ramón, del que no hemos hablado, por gente de él, sino que está siendo amenazada por narcotraficantes. ¿Cómo compite con una exfigura de Jingo o cómo compite con el alcalde Lavín, que yo lo tengo la mejor ¿Qué impresión dice de él exfigura de Jingo? respecto de... Es que Es ella que me viene de llama la la televisión. atención. No Tú lo fuiste- digo porque tú no fuiste tiene... ministra del Cernam, lo Laura. digo porque no tiene origen político. No, pero tú, no. No Ella, tú tiene puedes origen decir, político. ella es Currículum. ella es No, perdón. psicóloga, ella es muchas cosas, pero ella, y entre pero ellas ella no viene de un fue origen político. fue core de la Pero región no viene de un metropolitana. origen Me llama político. mucho la atención porque No, está bien que te llame la violento. O sea, atención. imagínate que alguien Pero describiera ella más así bien era el rol. conocida por
la farándula. Yo no estoy negando que ella sea una buena alcaldesa, pero fue conocida en Chile, tú la Sigue conociste siendo por ser... farandulera, si no hay ninguna Oye, cosa. pero Ya, entonces, que ese es el dicho punto. eso, con Se todo el retroalimenta la respeto, descalificación por lo que puede haber trabajado en el yo minuto. creo ¿Y que en la qué farándula... desmerece haber trabajado ahí? Gonzalo, yo creo que la farándula la hace mal a la política. ¿Y ella No, está yo haciendo creo que farándula? no, perdóname, en esto no tengo doble punto de vista. Yo creo que la farándula, la farandulización de políticos que salen bailando, de ministros, yo por lo menos a título personal como Laura Albornoz, lo digo con todo el afecto y respeto del mundo, yo creo que hace mal a la política. Tanto cuando se mete el narco, pero también en distinto grado de proporción cuando se faranduliza. Y aquí lo importante es, llevamos un candidato que fue alcalde a una vez a concejala, que renunció a los días siguientes, que venía a un reality, no porque sean representativos de la sociedad, solamente digo que estoy hablando de personas que tienen historia en política, porque yo a Claudia Pizarro, te voy a decir sinceramente, la conozco desde los 13 años, cuando luchábamos contra la dictadura. A mí me Claudia preocupa. Pizarro, Son historias te la distintas. reconocí yo meritoriamente por la lucha que está dando. Son historias pero eso no pasa por distintas. denigrar a los demás. Pero a lo que voy si al yo, final si la lo política estoy no puede ser de que yo, denigrando, es que no para hagas- realzar lo propio, tengo que denigrar lo ajeno. Yo pero estoy además- diciendo, hablando de los No, se trata de si hay orígenes, propio, Gonzalo. no, se trata Katy de- Barriga, Con los Laura Albornoz, orígenes. para cerrar este tema, Laura Albornoz Katy Barriga, ¿le hace mal a la política No, por no su creo, origen no creo. en Pero trabajando en televisión? No, lo que estoy diciendo Eso es se cuál es su entendió, origen. eso quise que Lo que entender, por estoy eso diciendo cerramos. es cuál es su origen. Laurita, pero hay gente que viene del mundo de la política, hijos de políticos o descendientes Y de políticos, y puede que son ser más igualmente- corruptos que no sé qué. Po. Bueno, yo no- prefiero a alguien que venga de la farándula, No, no, venga no. con las manos No. limpias, Yo lo que a quiero un es gallo que alcalde- sea corrupto. Yo lo que quiero que un alcalde No sé, se digo yo. dedique a trabajar los temas políticos y los temas públicos le interesan ver, ¿y tú a crees los que es muy pura ciudadanos. la evaluación Lili? que tiene ella? Eso Pero es yo lo creo que sí eso tiene No es es, buena lo que me evaluación, preocupa. no es mirar en bien. menos al electorado o a los que contestan una encuesta, que valoran a Katy Barriga por aquí arriba, pensar que lo hacen solamente porque bailó en Jingo, como dijiste tú recién, Pero o a lo es un mejor está, síntoma, o a lo mejor está evidente. evaluando y que nosotros no lo conocemos y tenemos que hacernos cargo de nuestra ignorancia de qué es lo que está haciendo Maipú. Pero Hago la entonces- pregunta. Es que entonces uno va y dice, mira, todo lo que la gente evaluó positivamente no tenemos derecho a juicio sobre aquello. No es verdad, uno tiene derecho a juicio sobre aquello No, y a podemos. entender qué es lo que está detrás. Aquí hay un problema que es, efectivamente, ante la pérdida de sustancia de la política, hay un proceso que se puede llamar farandulización, que se puede llamar predominio de las dinámicas publicitarias y comunicacionales por sobre las políticas, que las sabemos que son así, está lleno de decisiones que se toman comunicacionalmente sin ni un solo análisis político, ni uno solo. O sea, aquí estamos hablando de un fenómeno súper interesante. Que fue lo que pasó en Valparaíso, además con DJ Méndez Sí, también. por Sí, supuesto. esto es un tema que pasa miren, Pero le miren, fue miren mal, el siguiente pues. dato, miren un dato No súper viene interesante. asegurado que Los le vaya municipios de Chile Eso estoy están siendo entonces la joya de la corona de la política. Y resulta que los municipios de Chile tienen de los presupuestos más bajos del mundo a nivel del presupuesto de la República. El estándar mundial está en el 22, 23%, 25%. Estamos muy centralizados. Y nosotros tenemos solo el 10% de presupuesto. ¿Cómo va a ser que los municipios que no tienen plata para hacer las cosas que tienen que hacer y que tienen más funciones que en gran parte de los países del mundo, cómo va a ser que tengan liderazgo de esa naturaleza? Bueno, porque esos alcaldes ejecutan normalmente, salvo aquellos que tienen una capacidad de modelar una estrategia de cómo hacer valer esos recursos, normalmente lo que hacen es tratar de hacerse notorios. Y en la notoriedad, obviamente, aquellos que vienen del mundo de la farándula tienen una ventaja comparada enorme. Daniel Jadwe como figura, me gustaría que también lo evaluaran porque es una persona que sabemos que es del Partido Comunista, pero también tiene una mirada bien poco clásica del Partido Comunista. También es una persona que alguien lo podría acusar de cosista, porque es quien ha encabezado lo de las ópticas, las bibliotecas, las disquerías populares. Lo han copiado, de hecho, Lavín lo ha copiado. Entonces, ¿por qué a Lavín se le acusa de cosista y no a Jadwe? Me gustaría, tú que vienes de la Porque izquierda, si crees que Jadwe va a llegar a encabezar una candidatura de oposición. No, yo creo que él va a ser candidato. Creo que en general en Chile hay un problema para el Partido Comunista que es histórico, que es ciertas barreras de ascenso. O sea, es muy 6%, difícil subir. Y creo que Daniel puede romper esa barrera, pero la va a romper, igual va a tener una presión hacia abajo. Daniel en general ha hecho modelos, vamos a decirlo así, cómo modelar el modelo de negocio de cada decisión para que sea sustentable y funcione. Alguien de derecha dijera que esto es un modelo de negocio, le sacarían la mugre. No, sí, porque está la bien, política no es un pero él, negocio. para que se entienda rápidamente cómo funciona la estructura en la cual él dice cómo yo voy a proveer de ciertos beneficios y qué sé yo. Y en general ha tenido ideas que son interesantes porque se mete en la estructura del modelo de negocio, de cómo los que venden tal cosa, los que venden música, los que venden libros, los que venden esto, y ve qué es lo que puede hacer para poder hacer un acceso más popular. Eso es súper interesante. Eso no es cosismo.
Eso es súper interesante. No, ojo, podría ser cosismo si es que dentro de ese modelo no hay una visión de sociedad. Creo que Daniel tiene algunas cosas en las cuales ha reflejado una visión de sociedad muy compleja. Por ejemplo, la escuela abierta es una idea súper interesante, donde estructura la integración social de la comuna a partir de las escuelas abiertas por las tardes, ya con actividades. La universidad es una cosa súper potente, aunque le critiquen que no se puede llamar universidad y todo ese tipo de cosas, pero eso son cosas muy interesantes desde el punto de vista conceptual. Hay otras cosas que es meterse en estos modelos de negocio. En algunos casos, la librería me parece que no es un modelo de negocio realmente donde interviene en el modelo de negocio de las librerías y hace una cosa novedosa. No me parece. Entonces hay algunas cosas que podrían ser cosistas y otras cosas que son más profundas. La vida en general no es muy profundo y eso, incluso le ha pedido consejo a Daniel, o sea, ha ido a verlo para eso. Sí, me parece muy Gonzalo bien. Miller. ¿A qué Daniel? Ha dejado. Mira, esa cosa, mira la evaluación de la CEP. Ahí está Jadwe, ahí está Lavín. Yo creo que ese es el resumen de que se puede tratar de armar un paquete de algo, Uno puede pero opinar más allá de una la encuesta. gente puede ver No, las pero diferencias. yo no en encuentro eso. que eso Está sí es bien. mediocre. Y eso, Gonzalo, no, solamente- yo no me digo que sea, al final del día lo que está ahí no puede ser es perfecto, decirle, pero ustedes tengan un poquito, ¿no es cierto?, de juicio, de valor respecto de que cada vez que nombran a una persona de derecha, ¡paf! Llego, ¡paf! Populista, ¡paf! Y resulta que Daniel Jadwe es un gran alcedor de la Yo no he sociedad, dicho una gran nada, visión. yo no he hablado nada. No, tú, yo no sé cómo. no he hablado de cómo una Jadwe. persona como tú que levanta la bandera del feminismo No, pero no, perdóname. se despacha la frase que te escuchaste con Katy Barriga. Perdóname, yo no tengo... Cualquier No, otra al revés. persona, Yo cualquier respeto, otra persona no habría importa si un sufrido el hombre o una rigor de mujer, eso. ninguna mujer o hombre que cometa actos de corrupción o que esté siendo cuestionada ante la Contraloría, para mí no me importa el género. Eso no tiene nada que ver. Yo no logro entender por nada que qué ver. la diputada Nogueira sigue estando en una radio hoy día y aparece cuando llegó a acuerdo, ni tampoco entiendo cómo la propia presidenta de la UDI y de tu partido sigue siendo presidenta pese a todos los cuestionamientos que se le hizo con la ley de pesca. El tema de género no es con todo. Hay cierta probidad que tiene que ser respetada, sobre todo para ejercer actividad política. Sí, me parece muy bien. Pero lo que te despachaste con Katy Barriga No, fue ya te lo expliqué. bailarina No, de- mentira, no. Eso tú lo Hazte inventaste. cargo de tus palabras, Laura, Yo me hago cargo de mis porque palabras, Eso pues. fue lo que dijiste. No lo trates de cambiar. Por supuesto que Toda sí. tesis necesita de una antítesis. Aquí la tesis es que pareciera que están los alcaldes todos bien evaluados. No es así. Hay buenos alcaldes en el primer lugar, pero una comprobación fáctica es decir, ¿quién está en cuarto lugar? La ministra de Educación. La ministra de Educación está diciendo, mira, la política, un ministro de gobierno está en cuarto lugar como una de las mejores evaluadas en la SEP. Pregúntale a ¿Qué los profesores que significa están en eso? paro, ¿Qué significa Gonzalo, eso? por Dios. ¿Qué significa eso? De nuevo, Me que la- quizá la lógica tiene que ver más con el esfuerzo de tener sintonía con la ciudadanía, más allá del estilo, porque son estilos muy distintos. Laura. Todos los estilos de las personas que están bien evaluadas no son iguales. No es que se estén copiando todos. Son estilos distintos. Unos más moderados, otros más frontales. Y resulta que aparecen bien evaluados. ¿Por qué aparecen bien evaluados para las personas? Yo creo que tiene que ver con ese legítimo esfuerzo desde posiciones distintas, desde lugares distintos, más ejecutivos, menos ejecutivos, por sintonizar con las personas. Me Hay toca que ser el malo de la valorarlos a película, todos. tengo que parar esto que está muy interesante. Volvemos con Laura Albornoz porque pidió Y la con San palabra. Ramón. Y con San Ramón. Pausa y volvemos en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna. Son varios, ¿eh? Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, 11:51. Laura Albornoz. Gonzalo Miller, hoy día hay una falta de política en general en el país. El gobierno no ha logrado poner la agenda y la gente se fija en lo que tiene más cerca, que son los alcaldes. Hoy día tenemos reformas que le ha costado salir adelante. No hay temas, esto no pasaba. Y tú recordabas el gobierno de Michelle Bachelet, más o menos bueno el primero, segundo. A mí me tocó participar del primero, pero había una agenda permanente que impedía. El liderazgo estaba centrado en la presidenta, en sus ministros. Muchos de ellos tenían mucha visibilidad y eso no pasa hoy día porque efectivamente el gobierno está sin agenda. Salud, educación. La ministra de Ella Educación se aparece mete en como cuarto cuarta lugar. mejor evaluada. Pero, Y ¿cuál es la tanto agenda? te Explícame rompe- tú la agenda porque no la no, entiendo. te la explico muy fácil. A ver. El problema del Aula Instituto segura. Nacional. Ya. La izquierda se negó a que era un problema país. No existe, no hay necesidad. Admisión justa que tiene que ver con dos de las preocupaciones más importantes para cualquier papá y apoderado. Cómo su hijo tiene Pero, acceso, Gonzalo, se tiene le a reconoce los el profesores mérito, en se paro. le reconoce el esfuerzo. Y segundo, que el aula y el colegio sea un ámbito de seguridad y que uno esté esperando ahí. Y que tiene muchas dimensiones. La del Instituto Nacional es quizá la dimensión más política de la violencia, pero que existe violencia en los colegios y que existe ¿Cuáles temor son los logros en los concretos? profesores. No puedes en todo. relacionar Es que, buena es que tú no presencia vas a- de la SEP De nuevo, con logros sintonía, concretos en materia de política algo pública. tan relativo, porque cuando tú estás preocupado del gobierno, el gobierno sí tiene logro y en la medida que el gobierno gira hacia gestión, va a Sí, encontrar sintonía. pero- ¿Dónde está el bloqueo? En su relación con el Congreso.
No con todo el La Congreso. responsabilidad de falta de agenda es de Bueno, si el toda de sistema la político lo oposición. forman gobierno y oposiciones, porque si Pero no, ¿tú te invito a crees que lo revisar la forma misma solo la encuesta oposición? donde La los ministra liderazgos de la Cubillos- oposición, Bueno, ya habla donde Laura, los liderazgos mira, de la Laura. oposición están hacia el final de la tabla. Pero la ministra Todos los Cubillos tiene presidentes de paro de partido, profesores. pero escúchame, todos los presidentes de partido están hasta el final de la tabla. Los profesores ¿Y están por hasta la qué? coronilla. Los profesores están entre la coronilla por muchas cosas, fíjate. Y cuando tú Hay escuchas, si paro. escucha al presidente del Colegio de Profesores, a diferencia tuya, él no embate contra el gobierno directamente. Este es un problema que se arrastra. La deuda histórica tiene su origen hace 30 años. Entonces él dice, no se la está cargando este gobierno, quiere que lo solucione este ¿Cómo se hace gobierno. cargo? No, pues no hay, Lo mismo, no hay la nivelación de otros que implican recursos, cuantiosos recursos, por eso se han negado. 30.000 millones son los recursos para nivelar a las educadoras de paro respecto a paro. lo demás. Son recursos cuantiosos que están ahí y están puestos arriba de la mesa. Pero hasta él tiene la honestidad de decir, este no es un problema que lo inventó este gobierno, es un problema de arrastre. Los profesores y reconocen están que no han sido presionando escuchados. sobre Laura, los por favor. obreros. Han cantado, Laura. han salido con estos eslogan, estas canciones donde imitan a Luis Miguel. Lo que alegan de la ministra Cubillos, sin perjuicio que yo tengo una muy buena impresión de ella, pero lo que alegan los profesores es que no han sido escuchados, sino ni siquiera ellos quieren que efectivamente le digan, va a haber plata para esto. Es lo mismo que pasa con la Ley Nacional de estuvieron Cáncer, reunidos que nosotros no 48 hemos horas conversado, que ya que tú negociando, mencionas salud, 48 que horas justamente negociando. hubo un cambio de gabinete, el tema de salud y la Ley de Cáncer pasa lo Aquí a la mismo. mesa de Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Ha sido una jornada intensa, entretenida, temas profundos, así que agradecemos muchísimo esta sintonía mayoritaria y quiero despedir a nuestros panelistas de hoy que se han lucido. Gonzalo Mire, muchas gracias. Lili Pérez, Laura Albornoz, Alberto Mayol. A ustedes también en esta transmisión conjunta con Radio Duna y TVN. Muy buenas tardes, gracias por venir y nos reencontramos el próximo domingo a las 10 en punto.